vamos a ir al consejo de la palabra, pero antes quería reflexionar, bueno, va a ser una reflexión, una breve reflexión, sobre la forma en que el enemigo nos ataca. Estaba yo platicando con mi esposa de unas familias nuevas que habían llegado a la iglesia y en cuestión de unos días solamente, el enemigo se encargó de distorsionar todo ese ánimo que ellos tenían. ¿Y cómo lo logró? Pues a veces cuando pensamos en el enemigo pensamos en cosas así muy complicadas y siniestras y de miedo, pero no, el enemigo nos ataca, el campo de batalla es en nuestra mente. Y a veces en las decisiones que nosotros tomamos, porque a veces Dios nos prueba, pero también el enemigo pone ciertas circunstancias delante de nosotros, un trabajo diferente, pero te dicen, es que ese día tienes que trabajar el día que son las reuniones, pero tú escoge, ¿quieres más dinero o quieres la presencia de Dios? En otros casos dicen, mira, si no cuidas lo tuyo, una casa, esto se va a perder, tienes que estar allí, así que tienes que dejar de congregarte. ¿Y qué hace la gente en muchas ocasiones? Toma la decisión aparentemente más cómoda, más fácil, sin pensar en las consecuencias de nuestra comunión con Dios. Aquí en Lucas capítulo 4, en lo que usted lo va localizando, quiero que hoy analicemos esta forma en que el enemigo te presenta oportunidades, pero no todas las oportunidades que aparentemente y entre comillas son buenas, son de Dios, sino que el enemigo a veces nos da esas oportunidades para ver si caemos en la trampa. La tentación de Jesús en Lucas capítulo 4 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ahora, ¿qué va a marcar la diferencia en el creyente, hermano? Un creyente tibio, un cristiano de reuniones de cada 8 días, un cristiano que no ora, que no ayuna, que no lee la palabra, que no se esfuerza, va a ser más susceptible de caer que un cristiano que está unido fuertemente por lazos con Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero él iba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era tal el deseo, el anhelo de Jesús por las cosas de Dios, que no le importaba no comer. Eso es el verdadero ayuno que Dios aprueba, no que te sacrifiques por no comer, sino que te entregues tanto a Dios que esas cosas no te importen. Entonces dice que después de esos 40 días, ahora, si el diablo tentó a Jesús, ¿no nos tentará a nosotros? Entonces el diablo le dijo, fíjese cómo todo es trabajo en la mente. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, te prueba, te dice, te cala, te habla a donde más te duele. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Tenía hambre. Bueno, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, pues todo lo mejor, palacios, lujos, pieles, vestidos,
Lo que un hombre y una mujer pudiera desear del mundo, el diablo se lo mostró ¿a quién? A Jesús. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, todo esto que te estoy mostrando será tuyo, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Pero había que hacer algo. El diablo nunca te va a ofrecer algo a cambio de nada. Por eso todos aquellos que son adoradores de la muerte no se dan cuenta que trabajan para su propio mal. La misma Biblia dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y quién fue el que derrotó a la muerte? Jesús. Entonces, el diablo te ofrece lo que no te va a dar, y al contrario, tienes que pagar. Dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, en el lugar más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y ahora, algo que nos está mostrando esta escritura es que el diablo también se sabe en las escrituras, no crea que nada más nosotros, y entre comillas, ¿no? Él también se las sabe y las conoce. Dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre, por un poco, por un tiempo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a Génesis. Esta historia que acabamos de leer de esta tentación del diablo, donde Jesús sale victorioso, porque no depende de sus fuerzas, sino que su fuerza, su fortaleza está en Dios. 40 días sin comer, ha de haber estado débil, hambriento, sediento. Sin embargo, su fortaleza, su fuerza, su ánimo estaba depositado ¿en quién? En Dios y en su palabra, porque a todo lo que le dijo el diablo, Jesús contestó con la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1: pero la serpiente era astuta. Ahora, esta serpiente es el diablo, Satanás. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Otra vez, todo el ataque del enemigo va a ir sobre los pensamientos para tomar decisiones. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo no te va a hablar la verdad, te va a distorsionar la realidad, de manera que lo que te está diciendo en parte sea verdad, pero la mayor parte va a ser una. Dios había dado instrucciones al hombre. Un huerto que Dios plantó, imagínense la huerta más bonita, con todo tipo de árboles frutales, y Dios le dijo: mira, tú de todo esto puedes ¿qué? Comer, puedes disfrutar de todo esto. A los animales tú vas a estar sobre su dominio, tú les vas a poner nombre, tú aquí vas a estar sobre todas estas cosas, pero lo único que te encargo es que de este árbol en particular, este árbol, no comas de él, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente. Pero Satanás se presenta a la mujer y le dice: con que Dios les dijo que no coman de nada, como diciéndote: Dios es un Dios prohibitivo, quiere que no goces la vida, quiere que no disfrutes. No. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, la mujer inmediatamente empezó a abrir un espacio de relación con el diablo. Satanás se presentó a Jesús, le estuvo tentando, pero llegó un punto en que Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Amén. Entonces la mujer empieza a dar ese espacio, y a veces nosotros también abrimos nuestra mente para esos pensamientos. ¿Para qué estamos aquí? Podríamos estar mejor en otro lugar, nos estaríamos descansando, estaríamos disfrutando. Hay tantas cosas en el mundo que el mundo nos ofrece. ¿Para qué pierdes el tiempo al venir? Esos son los pensamientos que el enemigo quiere poner en tu cabeza. Pero tú en ese momento, ¿qué debes hacer? Reprender todo pensamiento del diablo y decirle no, porque mi deleite está en la presencia de Dios. Amén. Pero necesitas conocer la palabra y sus promesas, porque la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, respondió la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis, estás equivocada. Lo que Dios te está diciendo está ¿qué? Mal. Hoy hay muchas corrientes en muchos aspectos y desde hace muchos siglos, no es nuevo, ¿verdad? Pero hoy hay gente que dice, no, es que la Biblia es un libro anticuado, está pasado de qué. No, ahora la moda, ahora estamos viviendo otros tiempos, ¿verdad? Ahora un niño de repente puede pensar en su mente que es niña, o una niña que es niño, y con que él lo crea, no importa la realidad, lo que importa es su percepción, lo que él cree, y nosotros tenemos que ajustarnos a ese pensamiento. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos hizo varón y hembra nos hizo. Amén. Entonces, así Satanás le dijo a la mujer, no, Dios está equivocado, Dios te ha mentido, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, caray, ¿verdad? La mujer le dio cabida a esos pensamientos. Hace unos días me platicaba el pastor David que estaba viendo aquel pasaje de Efesios cuando habla de la armadura de Dios, y dentro de la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo dice el escudo de la fe, para que podamos apagar todo dardo de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son esos pensamientos en tu mente. Si no tienes fe, Eva mostró falta de ¿qué? De fe, porque el diablo le está diciendo, no, Dios te mintió, y ella empezó a pensar, tal vez sí, ¿verdad? Si ella hubiera tenido fe, hubiera dicho, no, porque Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la mujer dio cabida a esos dardos. ¿Qué pasa cuando esos pensamientos vienen a tu mente y tú abres tu mente a esos pensamientos y le empiezas a dar vuelta? Tu realidad empieza a distorsionarse y empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, fuera del temor de Jehová. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Cuando esos pensamientos tú le das cabida, estás saliéndote de ese abrigo y entonces vas a ser presa fácil del enemigo. La mujer vio, ahora está viendo el árbol otra vez. Antes lo veía como algo que Dios les había ¿qué? Prohibido, ni siquiera le ponía quizás atención. No, de este árbol dijo Dios que no, ni siquiera nos acercáramos a ¿qué? A él.
vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, además era un árbol bonito. Y árbol, no solamente eso, sino que ahora ya lo veía de otra manera, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Ahora aquí lo aclara, no porque Eva tuvo la culpa, no, Adán comió igual que ella del fruto, sabiendo, abriendo sus pensamientos y llegando a la conclusión de que efectivamente Dios estaba equivocado, el cual comió a sí mismo de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteles. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Cuando Jehová se paseaba, ellos paseaban con él, platicaban con él, interactuaban con Dios cara a cara, no había intermediarios, no había separación, estaban perfectamente unidos. Ahora, como consecuencia del pecado, ellos empezaron a sentirse mal. El pecado te aleja ¿de quién? De Dios. Se hicieron ropa con hojas de higuera y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, hermanos, tenemos que estar pendientes de los pensamientos, de esos dardos de fuego que el enemigo quiere poner en tu mente. Dardos de fuego como, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, pensamiento que te dice, ¿para qué vas? ¿Para qué? Por más que te esfuerzas, sigues igual, sino que estás hasta peor. Eres cristiano, eres hijo de Dios, y tu negocio va mal y va mal. Ah, caray, entonces el que le abre esos pensamientos dice, sí es cierto, mira, ese día deberías de trabajar más porque vas a ganar más dinero. Ah, caray, no es fácil porque sí hay tentaciones, hay situaciones difíciles. Cuando yo me quedé sin trabajo y fui a pedir un trabajo, cuando el recién Banco Azteca, me encontré a un ex compañero que era mi subordinado en el otro banco, y me dijo, no, aquí la vas a hacer porque tú sabes mucho aquí, y además pagan muy bien. No, pues qué bueno, ¿no? Y ya cuando estábamos en la entrevista, todo dice, no, estás perfecto, solo que aquí trabajamos todos los días, sábados, domingos, puedes descansar entre semana un día, el día que quieras, pero fines de semana a fuercita vas a tener que trabajar. Bueno, todos necesitamos dinero, pero necesitamos más la presencia de Dios. En otra ocasión más adelante estaba trabajando yo con un ex cristiano, ex predicador. Yo le dije, eso de ex no existe. Dice, es que ya no soy cristiano. Bueno, ¿y ahora qué eres? Le digo, bueno, pero en fin, esa es otra historia. Pero ahí me decía, mira, puedes ganar más dinero, tú puedes ganar mucho más dinero, pero tienes que trabajar el domingo. Era cosa de vender terrenos, había que llevar gente hasta una ex hacienda en Hidalgo, que se llama Yextoc, y hacer labor de convencimiento a una casa campestre donde había alberca, todos los lujos, les daban de comer, les daban de beber, para la gente estuviera muy feliz, hicieran trato de comprar un terreno, de hacerse una casa, etcétera. Se podía ganar mucho dinero, pero había que dejar de congregarse porque el domingo había que estar allá. Entonces, ahora al pasar de los años, por ahí también un medio hermano que supo de ese asunto dice, no, el hermano es muy tonto, porque él pudo haber ganado mucho dinero. Pero pienso yo, nada me ha faltado y tengo más de lo que pensaría tener, y sobre todo tengo la paz de ¿quién? La paz de Dios, ¿no? Veo para atrás
Y aquellos que se quedaron trabajando ahí ya no están trabajando ahí y no les fue tan bien, ¿verdad? Entonces es un espejismo que el enemigo te pone delante para que tú tomes una decisión que va a repercutir en tu relación espiritual con Dios. Ahora, esos dardos, esos pensamientos en tu mente, tú debes de aprender a bloquearlos con el escudo de la fe. Él dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Contigo estaré yo en la angustia. Amén. Y también su palabra dice: la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces confiemos en que Dios es bueno. Dios es bueno. El diablo es malo. Y el diablo no quiere nada bueno para nosotros. Así que, hermanos, estemos atentos a esos pensamientos que vienen a nuestra mente y aprendamos a decir no y a reprenderlos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús.